como lo dice la palabra de Dios. Y estaremos viendo si tú tienes fe verdadera o fe fingida. Cuando alguien quiere guiar un bote o un barco, tiene que tener que usar ¿qué? Un remo. Pero un remo, si solamente usa un remo para remar, ¿qué va a pasar? El barco, la barca, el bote, el kayak, solamente va a dar círculos, al menos que lo sepa usar. Pero aún así, no va a avanzar tanto como si tuviera dos remos. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos en la fe que Dios nos ha dado. Y veremos la fe verdadera que Dios está haciendo. Mira, esta noche podemos ver cómo está el mundo. Rusia, cuando han estado escuchando la noticia, Rusia está invadiendo, es inmanente la invasión que está causando a Ucrania. Y otros países ya van a añadir. Estados Unidos dijo que podía mandar el presidente de aquí a unos cuantos miles también para allá, pero no se sabe. Así es de que, hermanos, estamos viviendo en tiempos críticos, tiempos proféticos. Amén. No se diga también de la economía. La inflación está muy alta y todas estas cosas están afectando nuestras vidas. Hoy más que nunca nosotros tenemos que confiar en Dios. Amén. Que Dios está con nosotros y que Dios nos va a seguir fortaleciendo en este tiempo. Amén. Así es de que vamos a continuar, pero hay algo que nos estorba y vamos a ver en esta noche qué es lo que nos estorba a nosotros, cuál es el obstáculo que nos hace estorbar, porque Dios está siempre dispuesto a dar, Dios siempre está dispuesto a fortalecernos, Dios siempre está dispuesto a protegernos, a bendecirnos, a amarnos, a perdonarnos siempre, pero hay un estorbo y lo vamos a ver en esta noche cuál es ese estorbo. Vayan con su servidor rápidamente a 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. Y en estos tiempos, como les decía, hermanos, hay que aferrarnos a la fe en Dios. 2 de Timoteo 1:5. También estaremos en primera, pero primero 2 de Timoteo 1:5. Lo vamos a leer todos en voz alta y para que estemos atentos. Y los que se puedan poner de pie, se pueden poner de pie. Si no, se pueden estar ahí en su lugar. Pero dice así, 2 de Timoteo 1:5, ¿listos? Todos vamos a leerlo en voz alta. Dice, trayendo amén. Dice allí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Lo notan ahí. Si van, ya que están allí de pie y están participando, vayan conmigo a 1 de Timoteo 1:5. 1 de Timoteo 1:5. Este sí lo vamos a leer todos, yo también lo voy a leer con ustedes. Dice así, ¿ya lo encontraron? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La primera referencia que hace aquí la Biblia es a la fe de Pablo. Amén. Y después vemos que la segunda mención que hace aquí en 2 de Timoteo, como 1 de Timoteo, le está diciendo, amén, el apóstol Pablo a Timoteo. Cuidado, tienes que tener cuidado, así como tus antepasados, le dice, así como tu abuela, amén, le dice ahí, mira el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Ya estoy en 2 de Timoteo 1:5, dice que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay algo triste que está pasando, sí vemos que está pasando, sí es triste ver que hay guerras, sí es triste ver que hay todas estas circunstancias pasando, sí es triste ver que hay inflación, ya no hay comidas, ya en los estantes ya no hay alimentos como antes había. Sí es triste ver eso, pero más triste es ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños que están absorbidos por la tecnología, absorbidos, distraídos por el enemigo. Y aquí nos da una palabra para nosotros. Yo no sé de ti, pero nos da una palabra para cada uno de nosotros. Dice a los jóvenes y a todos nosotros,
que haya la fe no fingida, porque muchas veces pensamos que tenemos fe, pero es fingida. Y lo vamos a ver en esta noche. Y especialmente en los jóvenes, en las generaciones nuevas. Vamos a orar en esta noche una vez más. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por palabra de fe que nos das. Gracias porque aumenta nuestra fe. Gracias te damos, mi Dios, porque tenemos tu palabra, que es la palabra más segura. Podemos confiar en tu palabra. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la fe que nos das. Ahora te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones como lo has hecho y lo estás haciendo. Te doy gracias por darme el privilegio de predicar y exponer tu poderosa palabra que es viva y eficaz. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y como les decía, cada día estamos viendo al mundo que va cada vez más, se vuelve más frío. Y no me refiero al frío que tienen y que está en otros estados, me refiero al frío espiritual. Están tan fríos espiritualmente que es muy triste ver a nuestras generaciones, aún a nuestra propia generación. Cuando hablo de nuestra propia generación, estoy hablando no solo de nuestros hijos, estoy hablando de nosotros, aún a nuestros propios creyentes en la fe, ver cómo se están enfriando día tras día se van alejando más de la fe. Y lo que podemos hacer nosotros en estos días es aferrarnos más a la fe, en vez de alejarnos, es aferrarnos a la fe que Dios nos ha dado. Amén. En cada situación Dios nos da la fe para seguir hacia adelante, porque estamos enfrentando circunstancias difíciles, estamos enfrentando pestes, la economía está muy mal en estos tiempos, los precios de la gasolina están subiendo día en día. Yo en los días pasados, cuando aumentó como a 3.45, 3.49, todavía, gracias a Dios, cerca de casa, les voy a decir dónde, en Ehrlich, todavía por allá podían conseguir a 3.19 y es una bendición. Así es de que yo pasaba por ahí y tenía que pasar allí porque todavía me rehusaba a pagar 3.45. Y yo le creo a Dios, hermanos. Yo soy un hombre que soy de fe y digo, va a bajar otra vez. Y siempre que oro que baja la gasolina. Pero necesito que ustedes también me ayuden a orar para que baje la gasolina. Dios lo puede hacer. Me ven como con cara de que ¿por qué viene a ver todo esto? Dios lo puede hacer, hermano. Dios puede hacer cualquier cosa si nosotros le creemos. Así es de que vamos a ver en esta noche el peligro de tener fe fingida. Vamos a ver si a lo mejor tú estás diciendo, ¿qué es fe fingida? A lo mejor yo tengo esa fe fingida. ¿Qué es tener una fe fingida? Una fe fingida. Aunque la fe, sabías que no se le puede pasar a otra persona, pero sí podemos influenciar, porque dice ahí la palabra de Dios, según de Timoteo 1:7, ¿quién había tenido primero fe no fingida? Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, la mamá de Timoteo. Ellas tenían testimonio de que no habían tenido fe no fingida. Y le dice Pablo a Timoteo, le dice, ten cuidado, hay peligro de que puedas tener o puedan otros tener fe fingida. Vea lo que dice allí, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, porque quiere decir que si hay fe no fingida, quiere decir que hay fe verdadera. Amén. Hay fe fingida. Hay mucha gente que está viviendo esta fe fingida. Y otra vez, ¿qué quiere decir fingida? Que es falsa, que es una apariencia, que solamente está aparentando una fe, pero en realidad no tiene fe. Dice, la fe no fingida que hay en ti. Pablo daba testimonio a Timoteo que en Timoteo no había fe fingida, que era una fe, si no es fingida, ¿qué es? Genuina, verdadera. La expresión fe no fingida, ya lo vimos que aparece ¿cuántas veces? 2 veces, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, porque Dios siempre quiere decirnos algo, amén. Siempre, especialmente aunque solamente lo dijera una vez la palabra de Dios, y cuando lo repite 2 veces es que Dios está taladrando esa verdad para que nosotros podamos absorber esa verdad y ponerla en práctica, porque hay
fe fingida. Hay fe fingida. Esa fe puede habitar en una familia. La fe fingida y la fe no fingida puede estar en una familia. ¿Por qué lo dice? Estuvo en cuántas generaciones. Antes de venir a Timoteo había estado en 2 generaciones, en Loaida y Eunice. Y ahí quiere decir que se le pasó. No, no se pasa. No se puede transmitir la fe, pero sí podemos influenciar. Y así como tenemos fe, puede haber que alguno en esta noche se puede encontrar en casa o aquí fingiendo su fe, porque todos podemos decir que tenemos fe, de boca, de mente, hasta de mente. No les estoy diciendo de mentes, de mente, en la cabeza lo podemos tener la fe, pero ¿qué del corazón? Esta fe puede estar en alguno de nosotros, pero qué bendición vamos a ver en esta noche lo que Dios puede hacer en esa fe que a lo mejor es fingida o es genuina. Hay una de dos, la fe fingida o genuina, y lo vamos a ver en esta noche. Mira lo que dice Efesios 2:8. Ya algunos lo conocemos, Efesios 2:8. Dice así. Ahora tú estás pensando y meditando ahora y diciendo, ¿será que yo puedo tener esa fe fingida? Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que tiene esa fe fingida? ¿Quién es el que tiene la fe genuina? La palabra de Dios es bien clara para eso. No podemos depender de las obras. Aquel que tiene fe fingida es aquel que está dependiendo en las obras. Efesios 2:8 dice, porque, todos vamos a leerlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está hasta la fe por ahora. La fe. Está hablando esta fe de una fe genuina. Aquí ya está hablando de una fe sincera. Que dice aquel, dice, una vez más vamos a leerlo una vez más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ahora segunda parte, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha dado la fe genuina, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que aquel que está fingiendo la fe es aquel que está confiando en sus obras. Esa es fe fingida. Fe que está confiando en la religión. Es aquel que tiene la fe en la religión, la fe aún en sus familiares, porque les voy a explicar, hay gente, hay generaciones, hay hijos nuestros, espero que no sea el caso nuestro. Hay veces que nuestros hijos, nosotros creemos y pensamos que nuestros hijos son creyentes, pero están fingiendo la fe, porque se están aferrando de nuestra fe. Pero cuando ya llegan a una edad, uno se va a dar cuenta si tenían una fe verdadera, genuina o fingida. Y eso está pasando en estos tiempos. Que hay muchos jóvenes, muchas generaciones que se están apartando porque se estaban aferrando de la fe de sus padres, pero sin ellos tener fe. Venían a la iglesia, porque mucha gente dice, pero mis hijos venían a la iglesia cuando eran niños, pero estaban fingiendo. Lo estaban haciendo por nosotros, no por ellos. Eso es fe fingida. Fe fingida. Lo hacían, leían, y dice que leían la Biblia, pero no tenían fe. Eso es religioso, eso es religión. O es como cuando alguien piensa, no, yo crecí, yo he escuchado a creyentes que dicen, yo crecí en la cuna de la iglesia. Más bien, cuando nací, mi madre me llevó a la cuna de la iglesia cristiana. La iglesia, una fe de creencia creyente. Entonces están basando su fe en algo que sus padres hicieron, pero ellos nunca hicieron. La fe fingida, ¿qué hace la fe fingida? La fe fingida da evidencia de cómo se puede relacionar uno con Dios. La fe fingida, si tú vas a decir, yo tendré esa fe, espero que no. La fe fingida es de aquella que ve a Dios bien lejos.
Oh Dios, tú que estás allá en el cielo. Y Él está en el cielo, pero está en todo lugar. Oh Dios, tú que estás allá tan lejos. Eso es fe fingida. Porque Dios dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Él está aquí. Esa es fe genuina, fe verdadera. Y es por fe que se cree en eso. Hay otros que fingen la fe porque dicen yo creo. ¿Cuántos hemos escuchado que dicen yo creo en Dios? ¿Cuántos hemos escuchado que dicen yo creo en Dios? Levanten su mano. Nosotros mismos decíamos eso. No, yo siempre he creído en Dios, pero solamente creemos con la mente. Intelectualmente creemos, pero no de corazón. Hay una gran diferencia. Hay otros que dicen, no, yo creo en Dios, pero nunca se relaciona con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquel que no tiene fe fingida, vea lo que hace el que no tiene la fe fingida. Romanos 14 al 17. Romanos 14 al 17. 8, 14 al 17, perdón. Romanos 8, 14 al 17. Mira lo que dice la Biblia. Aquí nos da la claridad de aquel que tiene la fe genuina, la fe verdadera. Vamos, yo voy a leer el 14, ustedes el 15 y todos el 15 y yo el 16 y todos el 17. ¿Estamos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Perdón, no había terminado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, quiere decir que aquellos que reconocemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, somos hijos de Dios. No estamos fingiendo esa fe. Estos son hijos de Dios. Ahora, ¿qué dice el 15? La única diferencia y gran diferencia en aquel que hace una fe fingida, nunca puede tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Una, no lo reconoce en su vida, hace lo que él quiere en su vida, pero no le pide, Espíritu Santo, guíame, ¿qué voy a hacer en este día? Espíritu Santo, guíame, aún a orar. ¿Sabía que el Espíritu Santo de Dios, cuando la oración, nuestra oración sale de aquí de una cosa, pero cuando el Espíritu Santo se encarga de ser nuestro intercesor, y cuando decimos barbaridades delante de Dios, como los apóstoles decían barbaridades, ¿qué dijeron un día? Oh Señor, haz descender fuego del cielo porque no creían en el Señor Jesucristo y que queme a todos estos que están aquí. El Señor Jesucristo dijo, oh. Imagínate que Dios nos diera todas las peticiones que le hacemos. Estaríamos acabados. Gracias a Dios que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros por la gracia de Dios, amén. Los que hemos recibido a Cristo, y Él nos guía y Él se encarga de nuestra oración, interceder por ella y decir no, Padre, Él no quiso decir eso, Él quiso o ella quiso decir esto. Qué bendición. Él es nuestro intercesor. Y dice el 16, el Espíritu de Dios con mayúscula, ¿qué dice? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué bendición por eso. Y dice el 17 todos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El que no reconoce a Cristo como su Salvador, él está viviendo una fe fingida. Porque hay mucha gente que dice yo creo en Dios y habla de Dios, pero no reconoce a Cristo como su Salvador. Muchos hablan de Dios. Vea lo que dice Juan 14:5, amén. Juan 14:5. Juan 14:5 dice la Biblia así.
Estamos hablando palabra de Dios, amén. Bueno, ya que estamos, bueno, el 14:5, ya después les digo el otro versículo, para no irnos tan adelante. Le dijo, 14, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Porque él estaba diciendo, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que está viviendo una fe fingida es que no reconoce a Cristo, que es el Hijo de Dios, como su Salvador. Mira lo que dice: un creyente genuino sabe que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos conocer a Dios. Y valoramos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué hizo? Derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Aquel que está viviendo una fe fingida es el que se basa en la herencia. No, es que mis padres eran cristianos. ¿Han escuchado gente así? Que mis padres eran cristianos, yo tengo que ser cristiano. Pero es una fe fingida. Aquel que tiene una fe genuina es aquel que no basa su fe en una herencia, sino en una conversión. Amén. La fe no es fingida, están pensando que es hereditario. No, porque mis padres ellos eran de la religión esta o tal, entonces yo también debo de ser creyente. Pero no han tenido una experiencia, un encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora vamos a la fe genuina. La fe genuina también, qué bendición por aquellos que tienen la fe genuina, como lo acaba de decir la palabra de Dios ahí en 1 y 2 de Timoteo. Amén. ¿Quién tenía la fe genuina? Estas dos mujeres. Tremenda, qué bendición, hermano. ¿Sabía que hay mujeres de fe genuina? La Biblia lo dice. Hay mujeres de fe genuina. Hay mujeres que creen en Dios, que creen y dan testimonio. La fe genuina no se basa solamente en yo, porque alguien fue creyente, yo soy creyente. No, la fe genuina se basa en la fe que ha depositado su fe completamente en el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Y qué hace, hermanos, la fe genuina? La fe genuina tiene que haber, si tú todavía estás pensando, ¿seré que yo tengo una fe fingida o una fe genuina? Dios te va a dar más paz al entender esto. Si hay un antes y un después, quiere decir que hubo una conversión. ¿Qué quiere decir conversión? Que yo me convertí, que yo creí en Jesucristo. ¿Cuántos han creído aquí en Jesucristo? ¡Qué bendición! Amén. Y entonces dice la palabra de Dios, qué bendición, que debe haber un antes y un después en nuestra vida. Entonces tiene que haber un testimonio, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Si ustedes me ven, más bien si me vieran antes de ser creyente, ustedes saldrían corriendo. Mi mamá está de testigo aquí. Era terrible yo. Pero hay un cambio después. Yo creo que cuando me ve, dijo ella, ¿será este mi hijo? Y es un predicador ahora. Era lo que menos esperaba. Debe de haber un antes y un después. Qué bendición por la fe de nuestras madres. Amén. Qué bendición por ellas que fueron creyentes. Estoy hablando de las creyentes. Qué bendición tener una madre creyente. Es una gran bendición. Y ellos te hablan de la fe. Y Dios obra. Amén. No es que no está obrando, pero no se puede heredar, pero Dios obra. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Nosotros influenciar a nuestras generaciones a que tengan una fe genuina, no una fe fingida. Amén. En la fe genuina hay un antes y un después. Amén. Ejemplo. Saulo. ¿Cómo lo veíamos antes de la conversión? ¿Conocía de Dios? Sí. ¿Conocía del Señor Jesucristo? Sí. Mentalmente. Era un hombre
celoso de la Biblia, de la ley, religioso, pero no tenía el encuentro, no había tenido el encuentro con el Señor Jesucristo. Lo puedes ver en Hechos capítulo 9. Era celoso, pero no. ¿Qué tenía en ese entonces? Tenía una fe fingida, no genuina. Hasta después. Puedes ir conmigo a Hechos para que vamos a comprobarlo, amén. Puedes ir rápidamente a Hechos 9, amén, donde él iba persiguiendo a creyentes, era celoso, conocía de Dios, conocía del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, Saulo, el 9, no dice Pablo. ¿Cómo comienza? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Era celoso y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿de cuál camino? De la fe, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Pablo, Pablo, Saulo. No le dijo Pablo, le dijo Saulo. ¿Por qué? Porque había un antes, era el hombre religioso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate que tú estés en un camino equivocado y piensas que estás bien, porque hay mucha gente que piensa que está bien. Pensamos que en la religiosidad que estamos bien. ¿Y cuántos de nosotros pensábamos que estábamos bien en la religión? Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que estaba correcto. Pero un día también tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y me dijo: Saulo, Saulo. No me dijo así, pero Juan, no, Juan, adelante, ¿por qué me persigues? Yo dije: Señor, sí, yo le azotaba la puerta cuando venían a mi casa a tocar. Yo era uno de ellos. Les azotaba la puerta en las narices. Cuando éramos más jovencitos, íbamos a los templos evangélicos y tirábamos piedra a las ventanas cuando estaba en la prédica. Yo era terrible. Les perseguía. Les gritábamos aleluya. Pero qué bendición que cuando el Señor Jesucristo tenemos ese encuentro. Gloria a Dios. Él dice: y cayendo en tierra oyó esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era tan grande el estruendo, era tan fuerte la convicción que él cayó a tierra. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, imagínate, dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ya conocemos la historia, qué bendición. Él se levantó, se fue, le dieron dirección a dónde ir, a la calle derecha, y buscó en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, perdón. Le dice el Señor a Ananías que vaya en una visión. Qué bendición que Dios pone todo junto, amén. Y le dice: mira, vas a encontrar a un hombre en esta calle derecha, qué bendición, y le vas a testificar. Y él le dice el 11, amén. Uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él, ¿qué hacía? Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí no solamente está hablando de lo físico, pero él estaba ciego antes. Conocía la ley, conocía la ley completa, al derecho y al revés, pero no tenía a Cristo. Estaba vacío. Él más que nadie reconoce tener una fe fingida, porque era lo que él tenía. Tenía una fe fingida. Saulo de Tarso vivió una fe fingida toda su juventud. Toda su religiosidad era fingida. Era solamente, la tenía en la cabeza.
pero no espiritual. Era mental, la fe de Saulo era mental, pero no espiritual. ¿Sabe que cuando nosotros conocemos de Dios y de la palabra de Dios, ya no hay, él argumentaba, él se echaba a pelear, a discutir con otros, porque era tan religioso? Vea lo que dice. ¿Dónde dice eso? Regresemos a 1 Timoteo 3:7. 1 Timoteo 3:7. 1 Timoteo 3:7. Lo ha dicho el hermano Gilberto. Lo habíamos repasado y lo habíamos estado memorizando. Cuando ya lleguen se van a recordar. ¿Están ahí? 1 Timoteo 3:7. Dice así: como te rogué. ¿Ahí están? Ajá. 1:3:7, perdón, sí. 1:3:7. 1:3-7. ¿Están? Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué dice? Lo que leímos: y de fe no fingida. ¿Qué hacía antes? Él antes discutía. Él antes hablaba con otros religiosos y quería defender la ley, porque era solamente religioso, porque tenía una fe fingida. Pero cuando reconoció esto, dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Él era uno de ellos. Él es su testimonio que está diciendo. Dice: yo pensaba que sabía, pero ni entendía lo que es, porque Cristo vino a cumplir toda la ley. Y él no lo entendía, no lo había entendido. Él estaba pensando que la ley, que las obras, era guardar la ley, y guardando la ley él se iba a salvar. Es una fe fingida. Él estaba confiando en obras, y las obras no salvan. Lo que salva es la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que salva. Así es de que una fe, mira, y por eso yo recomiendo y les digo a todos nosotros que no, la palabra de Dios no es para discutirla, es para compartirla, porque tenemos una fe genuina. Y yo no tengo que discutir la palabra de Dios, porque ella misma se interpreta por sí misma, ella misma se defiende. Yo no lo tengo que defender. Es viva, está viva. Si tú lo crees, yo lo creo. Es viva. Yo no tengo que defenderla, yo solamente tengo que ir, ver. Esto es lo que dice la Biblia, y lo dice así. Yo no voy a interpretar, esto lo dice así. Si tú lees y vas leyendo y lees antes y lees entre y lees después, la misma Biblia te va a dar la respuesta. No tengo yo que, no es que dice así, no es que yo le entiendo así. Esa es religiosidad. Amén. La fe genuina es aquella que dice: bueno, aunque no entiendo todo esto, pero Espíritu Santo Dios, por favor, dame entendimiento, dame discernimiento para yo poderla entender. Esa es fe genuina, no fe fingida. Amén. Así es de que un creyente con una fe genuina no necesita que le comprobemos, porque la Biblia ya está con palabras, porque eso es lo que va. Cuando comienza uno a hablar y el otro a hablar y comienza y nada se lleva, y no es lo mismo, lo dice ahí la Biblia, que dice: es palabrería y no edifica. Vamos una vez más. El 4, versículo 4: ni presten atención a fábulas
y genealogías interminables. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hacían los judíos de la ley? Comenzaban con la genealogía. No, porque yo vengo de Abraham, yo vengo de Moisés, yo vengo de esto, yo vengo de esa genealogía. Y como yo vengo de allí, yo entonces sí tengo una fe en Dios y yo creo en Dios. Dice, ni fábulas, ni qué, genealogías interminables. Aunque la genealogía es correcta, porque de todo, para algo, por un propósito, Dios la tiene allí, las genealogías. Pero no es para discutirlas o para qué, mejor edificarnos. Lo que necesitamos es fe en estos tiempos. Y eso es lo que yo les digo a ti y a mí. Me digo, lo que debemos enfocarnos en estos tiempos, iglesia, no es en que tiene la razón como caso cerrado. Porque Dios siempre tiene la razón. Yo no tengo la razón, Dios tiene la razón. Lo que nos debemos enfocar es en la fe genuina. Que yo no vaya a desviarme, que yo no vaya a estar enfrascado en cosas interminables que solo acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Amén. Y dice, así te encargo ahora, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Si es de que otros se van a levantar con argumentos, pero yo no estoy para argumentar, yo estoy para predicar, enseñar la doctrina que es genuina, la doctrina que es verdadera, amén. Y aquel que conoce en verdad a Dios va a decir, ok, Señor, bueno, voy a estudiarlo más y voy a ver más y lo voy a recibir. Mira lo que dice el versículo 15. Si todavía ellos, porque algunos estaban desviando de la fe verdadera, y le dice palabra fiel, no dice fingida, sino dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él reconoció eso. El fin de todas las cosas es que tengamos una fe verdadera y que conozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el fin. Amén. Porque mira, la fe fingida hace promesas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que gente religiosa hacen promesas y se van de rodillas? No tenemos nada en contra de ellos por cantidad de kilómetros. Esos son fe fingidas. Y qué lástima, porque se está desperdiciando. Hacen promesas, pero en verdad no hay un cambio en ellos. Van al templo, van a la iglesia, pero salen igual o salen peor. Amén. Así es de que no hay ningún cambio en sus vidas. Pero qué bendición por aquellos, la fe genuina hace un cambio, hace una transformación en nuestro corazón. Así es de que qué bendición. ¿Cómo sé? Ya estoy cerrando. ¿Cómo sé que yo tengo una fe no fingida, una fe genuina? Mira, cuando se basa en la palabra de Dios, que por gracia sois salvos, por medio de la fe genuina, y esto no de vosotros, bien claro, ¿qué dice? Pues es un don de Dios. Dios nos da la fe, y Dios cuando nos da fe verdadera, nos da fe genuina, porque todo lo que Dios da es verdadero. ¿Y qué más Dios nos da? Dios nos da una fe viva. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Todo en lo que es de Dios es vida. Nada hay muerto. Puedes decir, ahora para poder entender un poco mejor todavía, y si tú todavía puedes decir, pero entonces, pastor, ¿por qué dice esto va relacionado con la fe fingida? Les voy a llevar la última cita en Santiago 2:14. Dice así, rápidamente, ¿están ahí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechara si alguno dice que tiene fe? Porque decían, pero está hablando aquí ya de fe fingida. Esta es una fe fingida. Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Aquí es como que si se estuviera contradiciendo Dios o el apóstol Pablo a través de Pablo.
que yo tengo que tener obras para ser salvo. Tengo que tener obras para ser salvo. Les hubiera yo preguntado primeramente para ver qué decían. Tengo que tener obras para ser salvo, porque lo que acabamos de leer dice que la fe sin obras es muerta. Está hablando de una fe fingida. ¿Me siguen, hermano? La fe fingida es aquella que dice que tiene fe, pero no hace nada al respecto. Es una fe fingida. Porque el que tiene fe genuina, vamos a hacer algo al respecto. Va a comenzar primero nuestra vida. Porque ¿dónde la fe genuina, verdadera, comienza? ¿Dónde? Comienza a afectar nuestra vida. Comienza a haber cambios. El Espíritu Santo de Dios comienza a redarguirnos, a decir, eso no está bien, eso es incorrecto, eso no está bien, eso está incorrecto. Amén. Qué bendición por el Espíritu Santo de Dios. Y si un hermano, mira, aquí está bien claro. Está bien claro, más claro ni el agua, de la fe de aquellos que dicen que tienen fe, pero no hacen nada. No sirven a Dios, no aman a Dios, vienen a la casa de Dios, pero no hacen nada al respecto. Ni en su vida hay cambios. Y si un hermano o una hermana están desnudos, está en el 15, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, el 16 dice, y alguno de vosotros les dice, Shalom, ay, Dios los bendiga, voy a orar por ti, calentaos y saciaos. Vayan con bien, estén bien, caliéntense, coman, y allí Dios les va a proveer. Eso es lo que decimos nosotros, Dios les va a proveer. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Son aquellos que dicen que tienen fe, pero es una fe fingida. Así también la fe, y lo explica claramente. Qué bendición por la palabra de Dios. Yo cada día le doy gracias a Dios por la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, lo dice más claro. ¿De qué está hablando? Una fe fingida. Y lo dice más, Dios usó a Santiago para decirlo más drásticamente. De esa misma fe se está hablando, de la fe fingida, fe muerta. Lo dice más claro para agarrar nuestra atención. Tú dices que eres creyente, tú dices que crees en Dios, pero no ha pasado nada en tu vida, no hay efectos, nada en tu vida, no has visto un cambio en tu vida, no hay nada pasando en tu vida, sigues igual. Sigues todavía teniendo todavía comunión, y tenemos que tener comunión allá con nuestros familiares y con los inconversos, pero yo ya no me siento bien en ese ambiente. Ya no ando en la noche nocturna todavía. Pues sí se dice así, ¿no? O la vida nocturna. Noche nocturna es como redundante. Sí, entonces ustedes entienden. Lo bueno es que tengo los más inteligentes de todas las iglesias. Qué bendición. Amén. Así es de que dice ahí, pero el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe. Y lo explica, y yo tengo obras. Alguno dice, mira, tú estás diciendo que tienes fe, yo tengo obras. Vamos a ver, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Le pregunta. Bien, va al punto. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hay para aquellos que dicen, no, yo tengo fe. Entonces le dice, ok, ¿cómo puedes mostrarme la fe? Por medio de las obras. En otras palabras, hermanos, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, por la gracia de Dios, siempre se va a mostrar
en nuestra vida primeramente, el Espíritu Santo va a influenciar nuestra vida de lo adentro hacia afuera. Hay un cambio adentro, pero hay mucha gente que comienza exterior, por fuera. No, que esto no debes hacer, que quita esto, que pone esto, que quita eso. Esas son obras que en verdad Dios ve lo que ve. ¿Qué busca, hermano? El corazón. La fe genuina, verdadera, comienza de adentro para afuera. Hay un cambio en nosotros. Hay un cambio. Qué bendición por ese cambio. Y aquel que dice, yo soy salvo, yo conozco a Jesucristo, pero nunca tiene deseo para compartir de Cristo a otro, nunca tiene deseo de agradar a Dios, nunca tiene deseo de amar a Dios, nunca tiene deseo de compartir el Evangelio con otros, ¿será fe genuina? Dice que cree, está en lo mejor creyendo, dice, te tengo noticias para ti, va más fuerte, va a martillar la verdad más fuerte, dice, bueno, tú crees que Dios es uno, bien, qué bendición, te felicito, porque Dios es uno. Dice, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cómo creen ellos? La mente, porque ya no pueden ser salvos, ya están destituidos de la gloria de Dios, ya no tienen redención, ya no hay solución para ellos, porque ellos mismos se condenaron. Así es de que está hablando de la fe genuina. Y mira, ya terminamos con esto. Lo primero que debe hacer la fe genuina en nosotros es cambiar nuestra vida, cambiar a los que están alrededor, porque los demás se dan cuenta. Oye, mira, pero tú hacías esto y ya no lo haces. Mira, te invito solamente a algo, no, nadie te va a ver. Hay un cambio, lo ven, revoluciona la fe genuina. Tenemos varios ejemplos y no vamos a ir por causa del tiempo, pero en Hebreos habla de todos esos testimonios de personas como nosotros, pecadores, que tuvieron fe y revolucionaron. Está uno, le voy a decir uno rápidamente, en Noé. Noé tuvo fe, Dios le dijo, va a haber un diluvio. Noé comienza a construir el arca y le dio las medidas, le dio todo, la longitud, la anchura y todo, la madera de acacia que tenía que hacer específica y todo le dio Dios. Y él, por fe. Y la fe de él no solamente impactó su vida, pero impactó a su familia. Por la fe de Noé, sus hijos fueron salvos del diluvio. Por la fe, ve, y no quiero que te estés confundiendo, pero la fe genuina tiene un impacto en nosotros y en otros alrededor. Vemos el versículo 7 a Noé, vemos a Moisés, a Abraham, a todos ellos impactaron sus vidas, sus familias. Por fe, Abraham, ¿qué dice la Biblia en Génesis 22? ¿Qué dice? Creyó. Y por fe Abraham salió sin saber a dónde iba, porque creyó en Dios. Esa es una fe genuina, que le dejamos a Dios, creemos en Dios. Si Él nos pide algo, lo hacemos porque ha impactado nuestra vida, y esa fe genuina impacta nuestro alrededor, y todo alrededor son influenciados. Y hoy más que nunca necesitamos vivir esta fe. No termino por causa del tiempo, pero está tremendo. Esto ha impactado mi vida, y yo sé que también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy más que nunca, creyente, tenemos que vivir esta fe genuina, vivirla, para que otros sean influenciados por nuestra fe viva, no fingida, sino genuina, que está viva. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo yo puedo tener esta fe genuina? Número uno, la puedes tener confiando en Cristo como tu Salvador. Si has confiado, qué bendición. ¿Qué más? Bueno, cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro Salvador, Él nos da su gracia, nos da de su bendición, nos da vida nueva. Amén. Es lo primero que viene a nosotros. De modo que si alguno, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora dice,
Ahora, para nosotros, los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿dónde está su fe genuina? Ustedes dicen que tienen su fe, muéstrenla. No a mí, a sus hijos, a su familia, a sus familiares. Sí, tenemos muchos errores, todos tenemos errores. Y vamos a tener errores, pero hay que mostrarles hoy más que nunca la fe en Dios. Lo único que le dijo que le iba a dejar a Pablo a Timoteo, la fe no fingida, que tuvo su abuela Loaida y su madre Eunice. Y eso es lo que necesitamos dejar impactar a nuestra generación. A mis hijas yo quiero dejarles la fe genuina, no la fe fingida. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de proponernos, dejarles la fe genuina, la fe viva. ¿Cómo? ¿Cómo muestro esa fe genuina? Cuando estoy en acción por nuestro Dios, cuando estoy en servicio, cómo yo sirvo a Dios, cuando yo sirvo a otros, cómo yo amo a Dios amando a otros. Ahora yo te digo como Santiago, no me digas que yo amo a Dios si no amas a tu prójimo. Amén. Fíjense que ¿cómo puedo yo realizar y hacer todo esto? Poniéndolo en práctica, poniéndolo en práctica. Y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. Mi corazón duele, yo sé que el corazón de ustedes duele porque tenemos hijos que están siendo influenciados por el enemigo mismo a través de la tecnología, a través de toda la psicología, ideología de género y toda esta porquería y toda esta maldad que está a nuestro alrededor, todo lo que está influenciando a nuestros hijos. Y hoy más que nunca necesitamos poner nuestra fe genuina que decimos que tenemos, que creemos, en práctica, en acción. Vamos a ponernos de pie y ahí en nuestro lugar vamos a pedirle que Dios sea obrando en nuestra fe genuina, que no sea una fe fingida, que Él nos ayude a creer. Ya nos ha dado la fe para